recuérdanoslo siempre, Señor, que eres tú quien hace la obra en cada uno de nosotros, pero que nosotros necesitamos estar a tus pies, oh Dios, y ayúdanos a mortificar el pecado, porque en esto te damos gloria y honra, Señor, reconociendo que eres tú, el Dios vivo, único y soberano. Te damos gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como anunciaba nuestro hermano Gonzalo hace 8 días, hoy es el cierre ya del libro que hemos venido estudiando, que tiene por nombre Sí, Jesús. Y es lo que nosotros debemos de decirle siempre al Señor: sí, Jesús. Si estamos en calamidad, si estamos en bendición, en abundancia, cualquiera que sea la situación, mis hermanos, digamos: sí, Jesús, es tu voluntad. Así que estamos terminando este libro en donde el autor nos lleva a esto tan maravilloso que es estas doctrinas, que dice que es como un collar, pero no solamente un collar, sino que tiene 7 perlas. Y dice que no solamente nos lo colocamos como un collar, sino que lo llevamos en nuestros corazones, porque es la palabra de Dios la que nos va a edificar día tras día, en medio de la situación, cualquiera que sea. Así, mis hermanos, de que hoy tenemos el resumen, pero no de todo el libro. Tenemos el resumen de esa última letra, que es la S, ¿cierto? La soberanía absoluta de Dios. Entonces, este libro nos lleva en cada doctrina para que hagamos unas preguntas. Cierto momento se me ocurrió decir, bueno, voy a sacar unas hojas y lo voy a pasar a los hermanos. Y no, de pronto se me asustan. Porque esos son como exámenes y a uno como que le produce nervios, ¿no? Y uno dice, pero decidí dejarlo mejor así. Si yo estoy asustado, mis hermanos. Entonces debemos de pedirle siempre al Señor que sea Él quien nos ayude, quien nos guíe, ¿sí? Entonces estas siete perlas, que como las hemos venido repitiendo, es soberanía absoluta divina, incapacidad total humana, justificación por fe, elección por gracia, sacrificio eficaz, unidad espiritual y universal de ¿quién? De los creyentes, y la seguridad de los elegidos, que fue el último tema. Si estamos seguros, si no estamos seguros, debemos de pedirle al Señor que nos lleve para que sintamos esa seguridad, porque la seguridad no la dan nuestros actos, nuestros hechos o nuestras obras. Esa seguridad no la da el Señor, Cristo, Jesús nos da esa seguridad de que tenemos en Él. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 20. Hebreos 6, 17 al 20 dice así la palabra del Señor. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, estos textos nos están mostrando la seguridad que nosotros tenemos. Nos están llevando a que nosotros miremos el Dios y único que hay y que está en nosotros y está con nosotros. El autor nos habla lo siguiente: por la voluntad soberana de Dios, los elegidos tienen un pacto inviolable con la garantía de una herencia eterna,
Incluye promesas para sus hijos, victoria sobre sus enemigos y la provisión para sus necesidades. Recordamos lo que dijo el rey David, ¿no? Joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces tenemos un Dios todopoderoso. Esa voluntad del Señor dice que es para los elegidos, da una garantía, es una herencia eterna y da una victoria sobre los enemigos. Dice, aunque éramos totalmente incapaces e indignos para entrar en el pacto, porque si preguntamos aquí quién es digno, todas nuestras manos quedan desmadejadas, porque ninguno éramos dignos. Todos indignos, incapaces. Pero mire lo que vino, dice, Cristo vino para morir en la cruz, a fin de confirmar el pacto con sus elegidos. Si los consideramos elegidos, es una mañana para que nosotros digamos, gracias Señor, tú me has escogido. La elección precede ante toda otra doctrina. ¿Qué significa? Que Él nos ha elegido desde antes para que nosotros creamos, para que nosotros confiemos, para que nosotros... Es decir, la elección precede, es antes de todas las cosas. Y Cristo fue el que vino a morir en la cruz. ¿A qué? A fin de confirmar el pacto con sus elegidos, con los que ha escogido el Padre, por medio del don de la fe. Nos justifica a fin de unirnos al pueblo de Dios, formando así un solo cuerpo con Cristo, salvados para siempre. El que es hijo del Señor, mis hermanos, esta es una doctrina que golpea mucho en otros lugares, de donde yo estaba también golpeaba mucho, que dice, no, es que la salvación se pierde. Y esto llevaba a la gente a que tenía que estar haciendo. Porque si la salvación se pierde por nuestros actos, por nuestras injusticias, todos los días tendríamos que estarla ganando. Porque día tras día, cada momento, estamos en situaciones muy difíciles. Pero Cristo Jesús, nuestro Señor, vino y fue a la cruz para llevar todas esas culpas, para que tú y yo estemos seguros y confiados en Él. Pero esa confianza, conversando varios días con un hermano, me hablaba de la mortificación del pecado. Y lo que me explicaba el hermano es que estaba leyendo el libro y que el libro lo lleva a entender de que al pecado no hay que alimentarlo. Hay que llevarlo para que se someta a Dios. Y nosotros luchar hasta la muerte, hasta la sangre. Porque el pecado ya no se enseñorea del cristiano. Por eso debemos de estar luchando. Esa es la lucha. De estarlo mortificando. Porque Cristo, Jesús, lo que hizo en la cruz del Calvario fue una obra completa. Y fue por su pueblo, fue por sus elegidos. Y es en esto que nosotros debemos de estar seguros. Pero entonces no damos libertad, no le damos alimento al pecado, sino que debemos de mortificarlo. Porque no podemos tener en poco lo que el Hijo de Dios hizo. Fue algo muy duro. Cuando nosotros miramos la cruz y miramos lo que el Señor Jesús hizo, todo lo que vivió, yo no sé si a ustedes les pase, yo creo que sí, pero decimos, ¿por qué sigo en lo mismo? Pero hay que mortificar el pecado. Tenemos un Dios vivo, el único, soberano, Dios de amor, de misericordia. Y cuando nos vemos a nosotros mismos, podemos decir y entender qué es lo que Dios ha hecho. ¿Ha salvado y ha perdonado a este indigno? ¿A este hombre pecador? Sí, mi hermano, lo ha perdonado. Nos ha perdonado.
Pero tenemos que pedirle al Señor para que vivamos según su voluntad, mirando a Jesús, puesto los ojos en Él, autor y consumador de la fe. Bueno, mis hermanos, perdón. Ahora nos habla el autor del hilo de oro. Aquí vienen las preguntas. Tranquilos que no les voy a preguntar. Pero podemos ir respondiendo, ¿no? Este resumen es solo de eso, de preguntas. Dice, el pacto de gracia difiere de los pactos humanos ¿en qué? Y dice que marquemos uno de estas tres. Dice, Dios hace pacto solamente con los que hacen buenas obras. ¿Creen? No, negativo. Bueno, dice, el hombre no contribuye en nada en el pacto de gracia. ¿No contribuye en nada? Pecado, ¿cierto? Es lo que nosotros damos. El pacto de gracia no es un pacto escrito. ¿El pacto de gracia es un pacto escrito o no es escrito? Sí es escrito. Encontramos dos negativas y una verdadera, ¿cierto? Porque escrito, ¿por qué? Porque lo encontramos en la escritura. Él no lo ha dejado allí. Cuando habla pacto, yo me acuerdo mucho de un hermano que nos enseñó hace tiempo, no está aquí ya, y él nos hablaba del pacto unilateral y el bilateral. Y a mí eso como que siempre me quedó acá, ¿no? Porque ¿qué es un pacto unilateral? De uno solo. En este caso es de Dios con nosotros. Unilateral y bilateral, pues es cuando es entre dos o más personas. Y nos enseña esto de que un pacto es un contrato, un convenio, ¿cierto? En donde cuando dos personas mínimo lo hacen, ambas partes están esperando algo de la otra persona. Porque yo no voy a hacer un trato, por ejemplo, con Gonzalo, y yo no voy a esperar nada, sino que solamente todo el beneficio va a ser para Gonzalo. No, para él, pero también para mí. Es nuestro egoísmo, ¿no? Pero un contrato es eso, como un arrendamiento de una casa. Bueno, yo le arriendo la casa, yo voy a recibir un dinero, todas estas cosas. Pero Dios, para que nosotros entendamos, es muy distinto a nosotros. Él decidió voluntariamente y porque Él quiso hacer un pacto para con el hombre. Entonces nos lo dejó escrito, nosotros no aportamos sino pecado, ¿cierto? Y ahí vamos avanzando. Es de ahí que el hombre no contribuye en el pacto absolutamente en nada. Vamos con la pregunta número 2. Dice, a veces el pacto de gracia se llama pacto, ¿qué? ¿Cómo se llama también ese pacto de gracia? ¿Se acuerdan? Eterno, perpetuo, pacto con Abraham. Ese pacto perpetuo es de que es eterno, no se rompe. Pero ese pacto Dios lo hizo con Abraham. Pregunta número 3. ¿Verdadero o falso? Antes de Abraham no existía ningún pacto de gracia. Claro. ¿Quién dijo claro? Sí, claro que sí. Acuerde que... ¿Con quién? Sí. Es decir, sí estaban. Lo que pasa es que las enseñanzas nos han llevado a mostrarnos el pacto que Dios hizo con Abraham. Pero dice las enseñanzas que sí lo había. ¿Sí? Que sí lo había. Entonces es... perpetuo y esto, y verdadero o falso, antes de Abraham no existía ningún pacto, entonces es falso porque sí lo había, ¿no? La 4, verdadero o falso, el pacto es condicional e incondicional a la vez según nuestra perspectiva. ¿Es condicional e incondicional? Según la enseñanza nos muestra que sí y a la vez que no, ¿cierto? Sí, verdadero. Porque condicional, porque ¿qué le dijo Dios a Abraham? Anda delante de mí y sé qué,
perfecto. Algo que el Señor ha hecho, pero esa perfección viene ¿en quién? En Cristo. Porque tú y yo no, negativos. 5. Dios requiere la perfección como condición en el pacto. Lo acabamos de decir. Verdadero, ¿cierto? Porque fue lo que le dijo a Abraham en Génesis 17.1. Miremoslo. Génesis 17.1 dice la escritura así. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Y qué? Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces es lo que está dando la palabra del Señor. Entonces es verdadero. Cuando Dios hace pacto con el creyente, Él incluye también a ¿quiénes? ¿Se acuerdan? A los hijos. También incluye a los hijos. ¿Sí? Génesis 17, 7 al 9 dice 17, 7, 9. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré, él será nuestro Dios. Él estaba hablando al pueblo de Israel, pero recuerden, mis hermanos, que Dios ha hecho un pacto para unirnos. Ya no somos dos pueblos, sino que somos un solo pueblo. Dios dio a Abraham, ¿qué? ¿Se acuerdan qué le dijo Dios a Abraham recién? Dice, Dios le dio a Abraham como señal exterior del pacto la circuncisión. ¿Se acuerda? Mandó a que circuncidar y se circuncidaran todos los que estaban. ¿Cómo vamos con el examen? Ustedes mismos se van a calificar. La 8 dice beneficios del pacto. ¿Cuáles son los beneficios del pacto? Es decir, que nosotros vemos que podemos tener o que tenemos por ser hijos de Dios. Tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Tenemos la bendición sobre los hijos. Tenemos seguridad en Cristo. Tenemos victoria sobre los enemigos. Santificación. Recuerdan, es progresiva, pero la tenemos porque Dios nos la ha dado. Tenemos redención, tenemos vida eterna. Él nos provee todo lo necesario. Entonces, todos los beneficios que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Los beneficios del pacto es una base sólida para nuestra fe, nuestra alma, para nuestra vida. ¿Sí? Son los beneficios. Todo esto que acabamos de nombrar son beneficios para cada uno de nosotros como creyentes. La doctrina de la soberanía absoluta divina se relaciona con el pacto de gracia ¿en qué? Esta doctrina de la soberanía lo leí en el argumento del autor y dice que es violada ese pacto, ¿es violado o es inviolable? Ese pacto es inviolable e inmutable. Lo que Dios ha dicho al hombre, el Señor lo cumple. No hay quien le diga al Señor, no hagas esto, o ¿por qué haces así? No, es inviolable, mis hermanos. Hebreos 6, 13 y 14, miremos que nos enseña algo sobre esto. Hebreos 6, 13 y 14 dice la palabra del Señor. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿juró por quién? Por sí mismo. Es inviolable. Juró por sí mismo. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Hay alguien que puede violar esto? Nadie. Y está escrito. Y si dice la palabra del Señor que cuando los hombres hacen un pacto entre sí, por haberlo hecho,
y por estar firmado dice que aún así no se puede romper. ¿Cuánto más lo que Dios dice a su iglesia, lo que Dios dice a su pueblo? Mis hermanos, es la seguridad de que tenemos un Dios soberano, inmutable. ¿Qué es inmutable? Que no cambia. Estamos pasando el examen. Ahí vamos. Muy bien, mis hermanos. La pregunta número 10 dice: la doctrina de la incapacidad total humana se relaciona con el pacto de gracia ¿en qué? Esto es bueno. Mire lo que dice Ezequiel 16. Mire Ezequiel 16, mis hermanos, porque le está hablando el pueblo de Israel. Ezequiel 16, el versículo 6 dice, porque si lo leemos todo es precioso, pero el tiempo. Dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive, sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Sucia, dice aquí la escritura. ¿Cómo estábamos nosotros? Enredados en toda clase de pecado. Pero el Señor se acerca a Israel y le dice, tú estás en todo esto, pero vive. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nos ha dado vida. Estando muertos en nuestros delitos, en nuestros deleites, en nuestros pecados, el Señor nos ha llamado para limpiarnos y reconciliarnos con Él para siempre. Entonces la doctrina de la incapacidad total humana se relaciona con el pacto de gracia ¿en qué? En que no había nada en nosotros que ofrecerle a Dios. Ahora decía aquí el hermano, pecado. Pero no es que le ofrezcamos esto a Dios, no, obviamente, sino que es lo que hay en nosotros. Pero de todo esto Dios nos ha limpiado. El versículo 9 dice, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Oiga, y seguimos leyendo y decimos que nos ha vestido ¿con qué? Con vestidos de lino, blancos, porque es Él el que nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha santificado. Es Él el que nos ha redimido. Del pueblo de Israel solo salía infidelidad, muertos en el pecado, insensibles a la voluntad de Dios, ellos como nosotros. Pero la voluntad de Dios, su gracia, su misericordia, lo llevó para que nosotros estuviésemos dentro de su pueblo, dentro del pacto de Dios. La doctrina de la justificación se relaciona con el pacto de gracia ¿en qué? ¿Justificados por qué? Por la fe, ¿cierto? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y recordando siempre Efesios 2:8, porque la fe no es de nosotros, ¿es qué? Un don de Dios. Es decir, ¿qué hay en nosotros? Solo lo que Dios nos ha dado por su misericordia. En la doctrina de la elección se relaciona con el pacto de gracia ¿en qué formas? En la doctrina de la elección se relaciona con el pacto de gracia ¿en qué formas? En que Cristo vino como ¿qué? Como nuestro sustituto. Hebreos 9, mis hermanos. Hebreos capítulo 9. Once y 12 dice la palabra del Señor. Hebreos 9, 11 y 12. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, estoy leyendo el que no es, 9, 11 y 12. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, mis hermanos, en Cristo como nuestro sustituto es el que nos ha redimido, es decir, nos ha levantado, nos ha limpiado de todo nuestro pecado. Ahora tú y yo, si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Es la bendición que Dios da para su pueblo. Número 13 dice, por cuál manera el pacto de gracia se relaciona con la doctrina del sacrificio eficaz. Dice en que el pacto es solo para los escogidos, es solo para los elegidos. No es para el mundo entero. Porque hay que tener en cuenta esto. Muchas personas pueden decir, no, es que todos no. Cuando la palabra del Señor nos habla de todos, hay que profundizar a qué se refiere a todos sus elegidos, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. No alcanzamos a leer. La 14 dice, la doctrina del sacrificio eficaz se relaciona con el pacto de gracia ¿en qué? En que la sangre de Cristo confirmó el pacto. La sangre de Cristo la confirmó como mediador y fiador de ella. ¿Sí? Timoteo 2:5, el grupo de alabanza. Timoteo 2:5, ¿se acuerdan? Porque tenemos ¿qué? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La doctrina de la unidad espiritual y universal de los creyentes se relaciona con el pacto de gracia ¿en qué? En que existe un solo pueblo de Dios por medio del pacto. Recuerde, éramos dos, pero ahora nos ha unido a un solo pueblo y está en Mateo 26-28, si luego lo quieren leer. La doctrina de la seguridad de los elegidos se relaciona con el pacto de gracia ¿en qué formas? En la inmutabilidad del pacto, que no cambia, la eficacia de Cristo como mediador, la importancia de la justicia de Cristo, la llamada eficaz del Espíritu. Todo esto lleva a que el creyente tenga seguridad. Todo lo que hemos visto. Es decir, que el pacto es la base de nuestra seguridad, de nuestra salvación. Es la seguridad. No es Dios con nosotros. Por eso dice que esperanza de gloria. Es la esperanza de gloria, porque Él lo ha hecho todo. Segundo libro de Reyes, 13:23, hay muchas citas, mis hermanos. Pregunta número 18 dice, falso o verdadero. ¿Nuestra participación en el pacto nos exime de toda corrección divina por nuestros pecados? Escuchen. Falso. Claro, porque es que no nos exime. Nosotros por estar dentro del pacto, siendo pueblo de Dios, el Señor a los que tiene como hijos, ¿qué pasa? Los disciplina. Esta está buena. Mire, Amós 3:2. Amós, libro de Amós 3:2. Dice la escritura. Amós 3:2. Dice la palabra del Señor. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Es decir, no nos libra de la disciplina, por el contrario. Por el hecho de ser hijos, debemos de ser disciplinados. Si no llega disciplina a nuestras vidas, en medio de las situaciones que vivimos, debemos de preocuparnos. Ahí es que debe haber una preocupación, mis hermanos. Porque el Señor dice, a vosotros solamente he conocido. Y debido a esto, el Señor nos va a disciplinar. Cuando llega disciplina a nuestras vidas, digámosle al Señor, gracias. Porque me estás haciendo ver de que estoy caminando mal y que Él en su amor nos está disciplinando.
nos está corrigiendo, nos está enseñando, nos está instruyendo. Y todo es por el amor que Dios tiene por ti y por mí. En muchas ocasiones vemos los momentos difíciles y pensamos que es porque Dios no nos ama. No, es porque Dios nos ama y nos está enseñando, nos está corrigiendo. Hebreos 4, mis hermanos, quiero terminar con Hebreos 4. Del 12 al 16, Hebreos 4, del 12 al 16. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es nuestro Dios. Acerquémonos confiadamente, mis hermanos. Él es el Dios de misericordia, Dios de bondad, Dios de amor, Dios de compasión y Dios también que disciplina a su pueblo. ¿Sí? Entonces cuando damos la disciplina, digámosle al Señor, gracias, porque soy tu hijo, porque me amas. Sí, que pidámosle siempre al Señor que nos esté guiando, que nos esté convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a orar. Dios bueno, soberano, eterno, único Dios vivo, gracias porque nos has llamado, Señor, nos has escogido desde antes, para todos estos tiempos, Señor, y para lo que ha de venir, que es más grande y maravilloso, que es estar en tu presencia para siempre, oh Dios. Y todo por causa del pacto que tú has hecho, Señor, con tu pueblo, con tu iglesia, que nos lavarás, nos limpiarás por la obra de Cristo Jesús, y que cuando Él venga, Señor, estaremos contigo para siempre. Infinitas gracias te damos por todas estas enseñanzas. Te pedimos, Señor, que moldee nuestras vidas, nuestros corazones, y que todo, Señor, nos esté llevando siempre en que tú eres el único, Señor, que mereces toda la gloria y toda la honra. Gracias te damos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.